¿Te has preguntado qué tan empática, empático eres como persona? Cuando estás con tus hijas, con tus hijos, con tu pareja, tu esposo, tu esposa, esa persona se siente comprendida por ti, se siente valorada, validada. ¿Te han cuestionado la congruencia que vives como persona y que a veces nos dicen que el testimonio arrastra y que la experiencia, la teoría, a veces eso no jala y no convence? Y más hoy en día con los jóvenes en nuestro país, en estas realidades que estamos viviendo. También nos encontramos que como padres e hijos en muchas ocasiones nos cuestionan, nos interpelan, y cuando estamos en el ámbito de trabajo, buscamos ser congruentes con la filosofía organizacional, empresarial, de sociedad civil organizada. En el espacio psicoterapéutico o de facilitación en el desarrollo humano, ¿qué tan empáticos nos sienten las personas que escuchamos, que acompañamos? Y por tanto, Rogers hablaría de que por lo menos se experimentara de una forma mínima, la empatía y la consideración o la aceptación positiva incondicional. Y la congruencia se va construyendo, se va perfilando poco a poco, y es una congruencia mutua, tanto de quien es escuchado como quien escucha. Y para eso tuve el honor de conocer en un encuentro que tuvimos recientemente en Agua Viva a mi querida la doctora María Inés Gómez del Campo del Paso. Había escuchado de ella, tenía yo a su escala cuando estaba yo dando clases en la maestría en gestión e innovación educativa en la Universidad Motolinía o en la Ibero en la materia de diseño y evaluación de proyectos. Yo ocupaba esa escala y me sentía muy orgulloso de tenerla en mano. Y resulta que ahora que me encuentro a Inés en Agua Viva, me dice, ya la actualicé, está con menos reactivos, me interesó y me compartió esa gran experiencia. Y quiero presentarles a la doctora María Inés Gómez del Campo. Ella nace en la Ciudad de México en 1965, actualmente reside en Morelia, casada y con una hija. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la maestría en Psicoterapia Humanista en la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia y el doctorado en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pertenece como socia fundadora al Instituto de Investigación de Desarrollo Humano Carl Rogers, el INIT. Ya con estas siglas y en el proceso que llevamos, vamos a ir perfilándolo, y así como en la Asociación Michoacana de Psicólogos y Psicoterapeutas, Asociación Civil, AMIPSI. Leo un poquito más de ella. Dice que desde 2005 a la fecha es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y participa en la licenciatura en Psicología y en la maestría en Educación y Docencia. Ha impartido orientación educativa, fundamentos de psicología humanista, conducción e intervención grupal, y ha sido coordinadora del Cuerpo Académico de Desarrollo del Potencial Humano e investiga cantidad de temas en este proceso de congruencia, aceptación positiva e incondicional. De tal manera que les invito para que podamos construir este gran tema que nos atañe: desarrollo y validación de una escala para evaluar empatía, aceptación y congruencia. Me queda, Inés, un orgullo tenerte en este espacio. Muchas gracias y bienvenida. ¿Cómo te sientes para estar aquí? Muchas gracias, César. Pues muy honrada por la invitación. Y pues bueno, es un trabajo que hemos venido haciendo ya desde hace varios años y pues de repente también da gusto que haya gente interesada en conocerlo, gente interesada en, pues que se sepa cómo es, cómo se usa, qué se ha estado haciendo en este ámbito, ¿no? Gracias, mi querida Inés. Partamos, por tanto, de una pregunta esencial. Cuando hablamos veo varias categorías en el título. Una, hablamos de desarrollo y luego hablamos de validación de una escala. ¿Podrías Ujú. platicarnos un poquito qué comprendemos por eso? Y después entramos en la empatía, la aceptación, la congruencia. ¿Qué comprendemos por desarrollo y validación de una escala, mi querida Inés? Bueno, de entrada cuando hablamos de desarrollo, yo no puse creación porque no es una escala que yo haya inventado. Lo que yo hice fue tomar un instrumento que ya existía, pero existía en inglés y existía con otras características, existía para hacer para que
un supervisor o un profesor evaluara a otra persona y yo lo convertí en una escala, bueno, en primer lugar lo traduje al español y luego lo convertí en una escala autoaplicable. Entonces, en ese sentido, lo transformé en una escala de Likert, porque era una escala más amplia. Entonces, toda esa parte, pues, forma parte del desarrollo del instrumento, pues, la creación de los, quien no está muy familiarizado con cómo se desarrollan los instrumentos, pues hay que crear los reactivos, o sea, las preguntas, escoger la escala, ver cómo se va a calificar, cuántos puntos se le van a otorgar a cada parte, hacer como un balanceo de la cantidad de preguntas que pones. Entonces, inicialmente yo hice esa parte del desarrollo de la escala y esa fue la primera que se publicó, bueno, que fue parte de mi tesis de maestría y fue la primera que se publicó en Prometeo. Y es la escala, me parece que eran 80 reactivos, una cosa así, o sea, bastante larga. Este, y esta segunda parte que hicimos después, que me puse a hacer después, con la ayuda de un buen amigo, que se encargó un poco de la parte estadística, que yo no le manejo tanto, es la parte de la validación, o sea, toda la prueba estadística para ver que los reactivos fueran válidos, que tuvieran, que no tuvieran más peso unos que otros, que estuvieran balanceados, que cada reactivo midiera lo que dice que mide y no otra cosa, que fuera claramente diferenciado los que se refieren a congruencia, que los que se refieren a empatía, que los que se refieren a aceptación. Entonces, todo este proceso estadístico nos llevó también a eliminar varios reactivos, porque entonces dicen, si una pregunta no discrimina, si una pregunta no te dice si la gente sí es empática o no es empática, o sí es, entonces se va eliminando. Estadísticamente tiene que tener, digamos, como una cierta calificación y si no, se elimina. Entonces, esta segunda escala o esta versión final de la escala ya es con todo ese trabajo estadístico hecho. Y entonces ya nos queda una escala más pequeña, más manejable en cuanto a la cantidad de reactivos y sobre todo más precisa, que era lo que yo buscaba, que fuera más precisa, que no fuera tan, pues que no pudiera dar resultados que no fueran claros, ¿no? Que me dijera, pues es que yo no estoy tan empático como dice Scala o no estoy. Entonces, estadísticamente este instrumento ya es mucho más sólido que el primero. Por eso Quiero, el interés ajá. de promoverlo, ¿no? Sí, quiero comprender, mi querida Inés, que cuando hablamos de desarrollo, es una escala que se daba más relacionada para la supervisión docente y cómo tú esa la ocupas para tu tesis de maestría y se va perfilando para adaptarla más a un concepto humanista. Y muy interesante cómo esto recae en la revista de Prometeo, una revista fundada dentro del marco del doctor Juan Lafarga Corona y varios contemporáneos de ese tiempo, cómo se sube a la revista Prometeo. Y entonces estoy escuchando que cuando hablamos de validación es cuando se refiere a la estadística que lleva a la precisión de poder saber que la persona que contesta este instrumento pueda acercarse a un dato cuantitativo que permite reconocer en dónde estoy fuerte, en dónde estoy débil, en dónde siento fortalecer, necesito fortalecer, y qué tan empático soy. ¿Comprendo bien? Sí, bueno, de hecho el instrumento se crea originalmente para la formación de psicoterapeutas. La escala inicial era como para que un supervisor evaluara a los psicoterapeutas. La escala original en inglés, que es la de Struax, que es de donde yo me basé, pero yo ya la pongo en un esquema más para cualquier relación promotora de crecimiento, este, que podría ser facilitación, que podría ser orientación psicológica o puede ser psicoterapia. Inclusive la han usado algunas personas, en cuanto a relación maestro-alumno y también puede dar. Y sí, la parte estadística, pues es como lo que nos da confiabilidad en el instrumento, ¿no? Lo que dices, bueno, es que no es
Les decimos luego a los muchachos en psicología, es la diferencia entre un test que haces en una revista y un test psicológico de veras, ¿sí? La Ah, encuestita que haces en la revista no tiene ninguna validez estadística. ok. Cuando ya haces una escala ya con medidas estadísticas, con confiabilidad, con validez, entonces sí, ya los resultados pues son confiables, reflejan a la persona que contestó. Ujú. Sí, Entonces, pues, eso es un poco lo que pretendíamos. y muy importante, mi querida Inés, que eh, invito a las personas que nos están escuchando, tanto en Zoom, a quienes agradecemos que estén aquí, y a las que nos acompañan desde las redes sociales de Humanizarte, Ser, Colaborar, Trascender, que no pienses que esto es solamente para psicoterapeutas o facilitadores de crecimiento, sino que Inés tuvo un hallazgo de poder hacer una migración a un enfoque más humanista, como cuando se crea el desarrollo humano, cuando diría Juan Lafarga, entre la psicoterapia y la nada no hay nada. Entonces, ahora, insisto, si hay un padre de familia, una mamá que quisiera saber qué tan empático, o un director o un empresario, o una persona que trabaja en sociedad civil con población, desde niños hasta adultos mayores, podría autoaplicarse esta escala y poder valorar lo que en algún momento me pasó. Yo bien picudo, sintiendo que era empático, y resulta que fue una de las más débiles. Y dije, ah, caray, entonces esto me ubica, esto me sitúa. En esta experiencia de relación que tú has encontrado, una palabra, Inés, clave que acabas de mostrar, de compartir, es la confiabilidad. Esta confiabilidad, ¿en qué podría contribuir a una mamá, a un papá, a un empresario, a un docente, a un director, para que lo pueda aplicar y lo pueda llevar al aula o a los ámbitos donde se desarrolla? ¿Cómo podría ser esto, mi querida Inés? Bueno, básicamente cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de una escala que mide lo que dice que mide, o sea, y que lo mide además con un nivel de precisión que si yo me la aplico a mí, o que si Marta se la aplica en otra ciudad, o que si tú te la aplicas, César, los resultados son consistentes. No Ok. varía de una persona a otra, no varía de una ciudad a otra o de un estado a otro, siempre y cuando se aplique a una población tipo. Es una escala para adultos y para adultos con un nivel de estudios, digamos, pues medio superior en adelante, porque si no son conceptos tan comunes, ¿no? Entonces, pero teniendo que la persona entiende bien las preguntas y tiene la capacidad de responderla, tiene un nivel aceptable de confiabilidad. O sea, los resultados se mantendrían en distintas poblaciones. De acuerdo, entonces voy perfilando que la escala es aplicable para un nivel de adultos y que Ujú, evoca por lo menos un nivel de estudios que se pueda comprender los constructos que ahí se están proponiendo, y que así esta es. confiabilidad es porque lleva un nivel de precisión, se aplica aquí, en el sur, en el norte, en el centro del Ujú. país o en cualquier parte del planeta, siempre y cuando se viva esta experiencia. ¿Y cómo desde ahí, mi querida Inés, en qué le podría ayudar a una persona saber qué tan empático, congruente o aceptante, y qué podría hacer para que pueda mejorar alguna condición o alguna actitud que se esté dando cuenta que es necesario para su relación? Bueno, de entrada, esta escala está pensada sobre todo para quien está en entrenamiento. O sea, hay muchas personas que toman cursos de desarrollo humano o diplomados o que se dedican al trabajo de consultoría o de orientación psicológica y entonces quieren saber, pues, qué tan empáticos son, qué tan congruentes son, qué tanto verdaderamente están cumpliendo esas condiciones y entonces pueden usar la escala como para autoevaluarse. O también se puede usar en un grupo de formación como para ver, bueno, qué tal salgo yo, qué tal sale este otro, qué tan empáticos estamos siendo como grupos, qué tan aceptantes. Entonces, en ese sentido, pues puedes ser muy útil para trabajos individuales o bien para trabajos así como de investigación o de formación de personas también.
Y pues, por ejemplo, en una escuela, si queremos saber, pues los maestros qué tanto tienen desarrolladas esas actitudes antes de dar un curso, o como para después darles un curso al respecto, ver si lo necesitan o no, también sería como un buen instrumento, digamos, de diagnóstico de qué tanto se tienen desarrolladas estas actitudes y cuáles serían las que se necesitarían desarrollar más. Por ejemplo, se me ocurre que esos podrían ser escenarios de, o por ejemplo, si damos un taller y queremos saber, para desarrollar la empatía, y queremos saber si sí hay diferencia, pues se puede aplicar al principio y al final, como una especie de test-retest No. para ver si hubo algún cambio en las actitudes de las personas a partir de lo que se enseñó en el curso sobre estas habilidades o sobre estas actitudes. Esos serían como las posibilidades que yo veo. Fíjate, Inés, que me ayudas a ir orientando esta escala porque lo destinas a quienes como una escala que esté ubicada en una etapa de entrenamiento Ujú, y abres un abanico de posibilidades para aquellos que están en educación, ya hemos hablado de docentes, directores, pero aquellos que están en consultoría, en organizaciones y que están frente a grupos cuando hacen seminarios, diplomados, talleres, cursos, conferencias, y las personas se les acercan. Qué tan importante es que en este nivel de prevención primaria, que es de minutos a horas, donde la persona pueda sentirse escuchada, valorada o validada, de primer contacto? Y ujú, esta escala me lleva a lo que tú mencionas muy bien, de una evaluación pretest o una evaluación diagnóstica y una evaluación formativa o una evaluación final, que es el antes, el durante y el después. Aquí ujú, no estaba siendo tan empático, así me reconocí, y el entrenamiento me va llevando a desarrollar una habilidad y que se pueda incluso convertir en una competencia, y al rato cuando hago este comparativo puedo mirar el proceso de crecimiento que he tenido como facilitador o como capacitador. Y desde ahí yo también pensaría, te pregunto, mi querida Inés, en los padres de familia, ellos están en constante entrenamiento con sus hijos de acuerdo a la etapa biológica que se encuentren. ¿Les puede ayudar la escala a los papás en este sentido, Inés? yo creo que sí, yo creo que es un instrumento también como de exploración personal. Si uno contesta la escala para sí mismo, pues también se puede evaluar y decir, ah, mira, pues no, no soy tan aceptante, o ah, mira, esto sí, porque hablamos mucho de ser empáticos, pero también de repente decimos, pues no soy tan aceptante, en realidad sí pongo condiciones, sí digo te quiero, pero si haces esto, o te quiero sí, y no es que yo acepte al otro incondicionalmente, me diga lo que me diga y haga lo que haga. Entonces, es un instrumento también de autoevaluación y de reflexión personal que puede servir, por supuesto, y también como para decir, ¿y qué tan congruente soy? ¿Qué tanto les digo una cosa cuando yo hago otra? O les digo una cosa cuando yo pienso otra. Entonces, eso también es parte importante, ¿no? Entonces, porque son las tres actitudes. Es la empatía, es la aceptación y es la congruencia. Y se miden por separado. Y Ándale. puedo ser bastante empático, pero poco aceptante. Ajá. O puedo ser bastante congruente, pero menos empático. Entonces, me puedo dar cuenta de cómo estoy en las tres. Y bueno, considerando que tengo que tener las tres desarrolladas más o menos al mismo nivel para poder tener una relación promotora de crecimiento con el otro. Entonces, An- puedo hacerlo como un instrumento de reflexión personal también, desde luego. Ok. Eso significa que si eres padre de familia, abuelo, tío, puedes hacer, como dice nuestra querida invitada Inés de Gómez del Campo, Inés, en esta experiencia que nos compartes, cómo es un instrumento de exploración personal, es una escala para sí mismo, es un momento de reflexión e interiorización. Y incluso pienso en las parejas de relación hoy en día. Tenían un dato del INEGI que en el año 2002 había 56,000 divorcios en un año, y ahora que estamos actualizando la estadística del 2022 hemos pasado de 56,000 a 126,000 divorcios en ese proceso que vamos llevando, y cómo muchas parejas desde el noviazgo podrían reconocer qué tan empáticas son y
qué necesito trabajar y qué necesito asumir en vez de culpar a los demás de lo que me pasa, sino empezar a asumir mi propia responsabilidad. Y desde ahí, mi querida Inés, ¿cómo miras la empatía? ¿Cómo miras que dices hay que ofrecerlas por separado? ¿Cómo miras la empatía, mi querida Inés? ¿Cómo miras la congruencia y la aceptación? Bueno, yo creo que son tres condiciones diferentes, aunque se parecen y aunque nos llevan las tres a abonar a una mejor relación con el otro. Ser empático es básicamente poderte poner en el lugar del otro. Por ejemplo, poderte dar cuenta de que eso que a ti te puede parecer gracioso, al otro le puede hacer daño o lo puede hacer sentir mal. Yo creo que una de las cosas que sucede, por ejemplo, con el bullying, es que quien es un bully es alguien que no es empático, que no es capaz de ponerse en el lugar del otro, que no siente, que no es capaz de percibir lo que el otro va a sentir con su actitud. Entonces, la empatía en ese sentido, pues es esa poder sentir lo que el otro va a sentir a partir de lo que yo haga o a partir de lo que sucede. Ujú. Y la aceptación o la consideración positiva es, pues, reconocerle al otro el derecho a ser él, como es, sin que yo le ponga condiciones, ¿sí? Y reconocerlo valioso por el hecho de ser él. Y la congruencia, pues esa sí es más de mí, de que lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que yo siento se corresponden, que no soy de los que tú haz lo que digo y no lo que hago, sino que efectivamente lo que yo hago y lo que yo digo y lo que yo siento van en la misma línea. Entonces, por eso son actitudes muy importantes que van juntas en las relaciones, pero que son separadas y que se pueden evaluar por separado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la escala no te da una puntuación global de las tres juntas, no, te las evalúa las tres por separado. Y dice si tienes desarrollada o no cada una por separado, no en este sentido, ¿no? De que no se pueden revolver. Y ese es pues el punto ahí. De acuerdo, Inés. Fíjate, destaco y permíteme como ir al campo social en el que estamos ahorita. Has mencionado donde el bully no es tan empático. Entonces me voy a temas de violencia, el que estamos viviendo en el país. Diario matan en temas de homicidio a más de 80 personas. Llegamos a 105 en un fin de semana, ahora en el mes de mayo, comparado con el año 2005, donde estamos viviendo un esquema de pospandemia y como muchas cosas se fueron violentando por no atender nuestro interior y cómo esa violencia se lleva a los espacios formativos, en la exclusión, en la indiferencia, en la apatía de las experiencias y cómo veo el valor o el fruto de poder una persona. Yo estoy pensando en ese buleador y al mismo tiempo estoy pensando en ese docente, en ese director. ¿Qué tan empáticos incluso podrían ser con el buleador? Porque posiblemente el que bulea fue buleado, el que abusa fue abusado, el que violenta fue violentado. Y en este supuesto, ¿qué tan importante sería que ese buleador pasara a ser una persona no en su generalización de así es, sino en la comprensión de que algo pasa en su interior violentamente y que podría valorarse que la empatía la puede tener en los suelos? Sin embargo, conforme se le va acompañando, se le va respetando, se le va valorando, podríamos tener a un buleador que pase a una actitud más empática, más sorerosa, más fraterna. Y me gusta esta parte, Inés, de que las condiciones básicas, mínimas y necesarias, quizá no suficientes o más no suficientes, valoramos que se miden por separado y no en un elemento global, porque son distintas. Cada quien tiene su trato y es una actitud que se vive en un instante y en un momento. Mi querida Inés, me encantará, si te parece, quisiera pedirle a Rodrigo, a quien felicito, quien es el Community Manager de Humanizarte. Déjenme decirles que acaba de presentar este lunes, mi querido Rodrigo, acaba de presentar su examen profesional de tesis de maestría y acaba de ser también becado para estudiar el doctorado.
y él es el maestro Rodrigo Narváez, quien acaba de recibir el título de maestro en investigación y desarrollo de la educación de la Ibero. Entonces, mi querido Rodrigo, si en cualquier momento decides aparecer, ahorita te vamos a echar un aplauso y a animarte para ese doctorado. Entonces, mi querida Inés, quisiera invitarte que veamos la escala, que la podamos proyectar, que vayamos haciendo un Ujú, recorrido y luego nos vayamos con cómo se construyó, cómo se desarrolla este proceso. Adelante, ujú. Rodrigo, vamos a compartir. ¿Y quieres platicarnos de esta revista, mi querida Inés? Y ahorita Bueno, decimos cómo conseguirla. esta revista, yo estoy en contacto con las personas que hacen esta revista, concretamente con Alejandro, en un encuentro de enfoque centrado en la persona en Argentina. Él es de Chile y él estaba empezando a crear esta revista. Es una revista científica, este, publica artículos de investigación, principalmente en el enfoque centrado en la persona, pero también en otras áreas de la psicología humanista, del desarrollo humano. Y pues bueno, yo entro en contacto con él, le, le mando mi artículo, mi escala, porque yo tenía la escala terminada y quería pues publicarla en alguna revista, y se la mando, le parece bien, y fue que entramos en contacto con la revista. Ellos se han estado moviendo para darle más difusión en las redes. Es una revista de acceso libre y también de publicación libre. Es una revista a la que uno puede mandar artículos y no hay ningún costo por la revisión ni nada de eso. Y pues bueno, hay distintos colaboradores. Si ven, fuimos de los primeritos. Tiene distintas partes. Y nosotros, bueno, mi artículo entró en la parte de estudios empíricos y se llama así tal cual, desarrollo y validación de una escala para evaluar empatía, aceptación y congruencia. Entonces, pues eh, aquí voy contando un poco, en el artículo voy contando un poco el desarrollo de la escala como parte de un cuestionario, como les decía, que se hizo en inglés, que ya después se fue traduciendo. Hablamos un poco de los conceptos de la empatía como un concepto muy amplio, que no solo usamos los psicólogos o los promotores del desarrollo humano, sino en general, cualquier gente que hace psicología y psicoterapia habla de empatía. Y luego cómo se va pasando de la escala de Truax. También algo que me parecía muy importante es que no hay instrumentos que evalúen así tal cual empatía, aceptación y congruencia dentro de este enfoque. Entonces, desde el instrumento que inicialmente se hizo en 1967, que es el que yo tomo como base, no se había hecho ningún otro y nunca se había traducido. Entonces, sí es importante evaluar cómo ejercemos la psicoterapia, cómo hacemos los procesos de crecimiento y en ese sentido, pues tener instrumentos nos ayuda. Bueno, lo evaluamos a partir de 60 terapeutas del enfoque centrado en la persona, o del desarrollo humano, que tenían desde 24 hasta 81 años, que eran en su mayoría mujeres, que se captaron en diversos encuentros y congresos de enfoque centrado en la persona y que únicamente informaron su género, edad y años ejerciendo la psicoterapia. O sea, yo quería gente con experiencia, con una media de 12 años de experiencia ejerciendo procesos, ya sea de consultoría en desarrollo humano, de promoción del desarrollo humano o de psicoterapia directamente. Entonces, es una escala de Likert de 5 opciones de respuesta y tenemos en total, ya en el instrumento final, son 44 reactivos, de los cuales están representadas las 3, bastante balanceado, 13 de aceptación, 13 de congruencia y 18 de empatía, reactivos de empatía. Usamos reactivos positivos y también lo que se llama reactivos negativos. Los reactivos negativos en una escala son lo opuesto a lo que yo quiero evaluar.
Nos sirven como criterios estadísticos de confiabilidad y también porque a veces es muy difícil decir en positivo lo que queremos y es más claro si lo pongo en negativo, ¿no? Entonces, y lo que hacemos para la puntuación es que se puntúa inverso. ¿Cómo se califica? Pues se suman los datos y entonces cada reactivo mide una sola actitud, se saca la puntuación total por la escala y mientras mayor sea la puntuación, se considera que la persona tiene más desarrollada esta actitud, mientras menor es la puntuación, se considera que la actitud se encuentra menos desarrollada. En las puntuaciones inversas, bueno, se hace la tabla a la inversa. Aquí se tiene la cantidad de reactivos que miden cada actitud, o sea, cuáles son los reactivos específicos que miden cada actitud, tanto en positivo como en negativo. Y a partir de allí es cuáles son las puntuaciones totales, ¿no? Entonces, consideramos que si una persona tiene, por ejemplo, en aceptación, entre 52 y 65 puntos, es una persona muy aceptante. En congruencia, entre 52 y 65 es una persona muy congruente. Y en empatía, entre 72 a 90, se diría que es una persona muy empática. Ya estamos Ok. hablando como ahí de la parte de o si la tiene medianamente desarrollada o si la tiene poco desarrollada. Aquí, mi querida Son, Inés, sí. permíteme detenerte un poquito porque me parece que esta es la parte estadística con precisión. Ese es el Ujú, rango promedio en el que una persona podemos reconocernos si estamos siendo muy aceptantes medianamente o necesitamos ponerle atención a esa parte porque aquí este es un dato que yo estoy mirando como en un situar a la persona porque me voy a la parte negativa que tú dices. Si no soy empático, si no soy congruente, si no soy aceptante, ¿qué está pasando con mi persona? ¿Qué experiencia emocional que ha sido atendida, no ha sido escuchada, no ha sido validada, que hace que yo sea poco en alguna de estas tres actitudes y que al situarme podría yo entonces tener una experiencia, decir, ah, caray, ni tan aceptante ni tan congruente y necesito a partir de ahí, me imagino, buscar acciones, alternativas, ujú. posibilidades, acompañamiento, recibir terapia, supervisión, como lo mencionaste, de tal manera que, porque podría repercutir en mi salud física, emocional, relacional. Si no soy empático, entonces posiblemente soy una persona distante, soy una persona que se aleja, soy quizá indiferente. Si no soy congruente, entonces estoy en una línea donde no soy yo, no estoy haciendo cosas que me gustan, no estoy disfrutando de la vida. Sí, entonces a partir de ahí quizá no acepto a la pareja, no acepto al hijo que quizá es de la otra persona, y cómo esto ya llevado a la vida podría tener un efecto en la salud mental y un efecto concatenante en lo positivo en el desarrollo del crecimiento de la persona. ¿Cómo escuchas eso, mi querida Inés? Sí, pues básicamente es así, ¿no? Decir, bueno, a ver, puedo evaluarme y si ves, hay una parte que dice poco desarrollada. En realidad, todos tenemos un cierto grado. El punto, o sea, nadie estaría en cero, ¿no? Pero el punto es que a veces la tenemos muy poco desarrollada esa actitud. Y entonces la idea es que podamos desarrollarla más. Son actitudes, y es algo que yo hago mucho énfasis, pudimos aprenderlas y por lo tanto podemos desarrollarlas. Tenemos una naturaleza o una características personales que nos hacen ser más o menos empáticos, más o menos aceptantes, pero también podemos desarrollarlo, podemos decidir voluntariamente que queremos ser más empáticos, que queremos ser más aceptantes y entonces podemos tomar acciones para hacerlo, ¿no? Pero tenemos que conocer primero dónde estamos o desde dónde partimos. De acuerdo. Entonces vamos recorriendo y síguenos platicando, mi querida Inés, sobre esta muy Bueno, valiosa herramienta. es toda la parte de cómo todo el proceso de validación, que primero se calificó por 5 jueces, después se hizo la validez de constructo de cada ítem, que es un procedimiento estadístico, después se volvió a evaluar por 7 terapeutas, que nos decían cuál dimensión era la que se estaba evaluando y si era clara o no era clara.
y se calificaban del 0 al 10, valorando la redacción del ítem. O sea, todo este proceso, que sí es un proceso larguito para para el lograr resultado. pues esta parte estadística, esta parte de la validación estadística. Y entonces se quitan los reactivos que obtienen muy baja calificación, o sea que los jueces expertos consideran que no son suficientemente claros, y también, y entonces solo se conservan aquellos, aquellos reactivos que por lo menos 5 jueces o más dijeron que sí evaluaban esa condición. Y en este proceso, por ejemplo, nos llevó a pasar, todo este proceso de validación pasó de la escala original que tenía 84 ítems a 44 ítems finales. Ya nos llevamos como la mitad de los ítems en el proceso, ¿no? Y se aplicó esta nueva versión a 60 terapeutas y entonces ya se analiza para poder sacar la confiabilidad. Entonces digo, sí es un proceso larguito, dice uno, ¿por qué no hay más instrumentos? Pues porque sí es pesadito hacerlos, pero yo creo que es un proceso muy importante, ¿no? Es un proceso que, aunque tome tiempo, el resultado vale la pena. Maravilloso, mi querida Inés, porque quiero transmitir a las personas que nos escuchan en Zoom y en redes sociales de Humanizarte, Ser, Colaborar, Trascender, que es una escala confiable, es una escala que está en una revista indexada, una revista científica, una revista que ha implicado investigación, más de 60 personas entrevistadas con 12 años por lo menos de experiencia en el ramo de la facilitación a la psicoterapia. Son personas que han vivido la experiencia, está sustentada tanto en la teoría de la psicología humanista, en el enfoque centrado en la persona, está centralizada en experiencia y en sustento y guiada por nuestra querida doctora Inés Gómez del Campo del Paso. Seguimos platicando y me gustaría que en unos minutitos más, vámonos, Rodrigo, para que podamos abrir micrófono con las personas que aquí nos acompañan. Y cito a una de ellas que la verdad es que le agradezco a mi querida Pilar Ramírez porque desde la sesión pasada y esta le encantan los temas y este tema lo lleva a sus alumnas y a sus alumnos. Pues muchas gracias, mi querida Pilar. Ahorita abrimos micrófono, porque seguro para sus alumnas estará siendo interesante esta escala que te van a estar escuchando, mi querida Inés. Adelante, síguenos platicando, Inés. Bueno, pues les digo, después se hace un poco ya el análisis, después lo que presento ya es un poco el análisis estadístico, las medidas de tendencia central, o sea, la media por reactivo, la media de la escala, la desviación estándar, la varianza, o sea, como toda la distribución. Para sacar los índices de confiabilidad de la escala, pues necesitamos hacer esta parte estadística. La otra parte de la calificación por jueces, y eso nos da la validez de la escala, pero esta parte estadística es la que nos da la confiabilidad. Entonces, Padre. tenemos una confiabilidad en la parte de aceptación de 0.66, en la parte de congruencia de 0.52 y en la parte de empatía de 0.74, y del instrumento completo la confiabilidad la da de 0.76, que es bastante bueno para una escala de este tipo. En general hablamos de que arriba de 50 ya se considera bueno, y y la parte de 0.66 o 0.74 pues ya son valores altos para esta parte. La escala de congruencia tiene más baja confiabilidad, pero es suficiente para su aplicación. Claro, porque ese es más gradual, ese es poco a poco, Sí, esa se va, la persona que no vivimos tan congruentes, vamos regresando a nuestro centro, lo cual va permitiendo que eso se vaya logrando en el tiempo. sí. Sí, bueno, ya es como la validación por cada reactivo. Se ven las escalas de cada reactivo de aceptación, de cada reactivo de congruencia y de cada reactivo de empatía. Y después, bueno, las limitaciones. La principal limitación es que se ha aplicado a un número pequeño de personas. Este, y la principal fortaleza es que no existen otros instrumentos similares en español y que se considera que se da de gran utilidad para la formación y evaluación de counselors y psicoterapeutas. ¿Es necesario seguirlo aplicando? Sí. Uno del interés fundamental
darla a conocer es que también se aplique en otros lados, que también la puedan conocer más personas, que también se pueda hacer la aplicación de distintas formas, ¿no? Ok. Entonces, porque eso nos va a dar esas posibilidades de, con más datos, pues se pueden hacer más análisis estadísticos y se puede ir mejorando, o simplemente uno mismo puede ir viendo qué tanto le sirve así como está y qué tanto, pues es como se va difundiendo y eso. Ujú, Ok, abajo de las referencias, mi querido Rodrigo, vamos a tener justo la escala. Ahí todas las fuentes que sustentan la experiencia. Y te quiero hacer una pregunta antes de pasar a esta última fase de la escala. Escuchaba ujú, yo al maestro Alberto Segrera, ujú, quien decía que no hay persona 100% congruente, ujú. si no hay gradualidades en la congruencia. ¿Tú qué piensas de eso, mi querida Inés? Sí, yo creo que sí, yo creo que nadie es 100% congruente ni 100% aceptante. Somos humanos y tenemos un grado. Entonces, el chiste es saber, pues, hasta dónde somos empáticos, hasta dónde somos congruentes y como en un camino de mejora, que no es que no es que lleguemos a la perfección, como quien dice, pero que sí podemos ir avanzando en nuestro nivel. Y me encanta eso, Inés, porque también yo voy escuchando que si yo no soy tan empático, posiblemente sea muy duro o muy dura conmigo misma, conmigo mismo como persona, y quizá necesito un poquito de comprensión o de autoempatía para poder quizá poder trabajar estos miedos que si yo me arriesgo a ser empático, si yo me arriesgo a ser aceptante, pues la experiencia cuando no lo somos y mi reflexión personal es que no queremos que alguien más o algo más nos vuelva a lastimar. Y por eso a Ujú, veces nos volvemos duros, nos volvemos herméticos, distantes. Y en el fondo queremos ser unas personas más cercanas, más sociables, más amigables y no lo somos. Y este camino de este instrumento, de esta escala que nos estás compartiendo, podría ser que nos humanice, que nos sensibilice en la experiencia de la relación interpersonal o intrínseca. Platícanos de este anexo uno del cuestionario para evaluar las actitudes facilitadoras de crecimiento, mi querida Inés. bueno, esto es ya como tal la escala. Son preguntas muy, como que son conductas muy claras. Dice, este, el presente cuestionario tiene como objetivo ayudarte a evaluar tus actitudes básicas dentro de las relaciones facilitadoras de crecimiento. Por favor, indica en el grado en que el comportamiento que se describe en cada una de las siguientes afirmaciones corresponde al que tú tienes dentro de una relación promotora de crecimiento. Entonces, por ejemplo, dice, entiendo cómo ve las cosas la otra persona y voy de nunca entiendo cómo ve las cosas la otra persona a siempre entiendo cómo ve las cosas la otra persona. O, por ejemplo, con frecuencia me desilusionan las personas. Y entonces voy igual, de nunca a siempre. O estoy muy interesado en la persona. O lo que digo coincide con lo que siento. Las demás personas pueden confiar en mí plenamente. Entonces, todas estas preguntas, les digo, son como cosas muy cotidianas, muy de lo que yo hago o no hago en una relación promotora de crecimiento. Por ejemplo, la 15 le ayudo a poner en palabras sus sentimientos, o trato de encontrar las palabras que describan con mayor exactitud lo que el otro siente, o me escudo en mi rol profesional para que no me conozcan. Entonces, si estamos más o menos familiarizados, pues vamos diciendo, pues esta va más en aceptación, esta va más en empatía, esta va más en... Ujú, Sí, y voy valorando, mi querida Inés, cómo cada respuesta que nos planteas o cada texto, punto reactivo que nos planteas, se conecta con la experiencia, se conecta con la vida cotidiana, se vincula con la relación, puedo pensar con la relación con mi papá, la relación con mis abuelos, la relación ujú, con mi historia personal, la relación como convivo con los alumnos o las alumnas
a mí me encanta esta propuesta que tú has hecho y la verdad es que es fascinante como lo estás planteando, muy concreto. Y le seguimos, Rodrigo, para que veamos Sí. algunas preguntas del cierre de esta escala y que Esta Inés ya es la pueda última platicar. que Ajá. dice, por ejemplo, si cometí un error, no trato de ocultarlo, o sé cómo se siente cuando no está bien, o me comporto como una persona real, no como un experto lejano, confío en que la persona sabe lo que le conviene. O sea, son preguntas como muy específicas de una situación y eso hace fácil evaluarla. Ujú. Y Muy luego, bien, pues me encanta y le pido a mi querido Rodrigo que pueda activar micrófonos a las personas que nos acompañan en Zoom. Está María Soledad, si no mal recuerdo, desde Colombia. Está también Edith, está también Karina. Y nos acompañan también Alejandra Guzmán, Enriqueta Burgos, Edith Jiménez. Muchas gracias por estar aquí. Y me faltan más personas. Y si quisieran activar esta propuesta de diálogo con la doctora Inés Gómez del Campo. Adelante, con mucho gusto, para que nos podamos ver todas y todos, mi querido Rodrigo, en este espacio. Y tenemos también una liga que vamos a compartir un momento más, donde está la revista indexada, y ya nos hablará de las bondades. ¿Alguna persona de redes sociales que le quiera hacer alguna pregunta? O aquí en Zoom que quiera dialogar con la doctora Inés. Aquí hay una pregunta ya dice, leo algunas felicitaciones de María Eugenia Espinosa. También felicitan a Rodrigo por este grado académico de maestría. También dice María Soledad, la escala es universal. ¿Qué incidencia con la diferencia de culturas? ¿Qué validez? A lo mejor ella que es de Colombia, otros que son de países latinoamericanos, otros europeos. ¿Cómo ves esta pregunta, mi querida Inés? bueno, la escala de hecho se hizo en México. Pero en la parte de validación sí contamos con una parte de algunos facilitadores o terapeutas latinoamericanos, concretamente algunos argentinos y algunos colombianos, pero básicamente es una escala que está pensada como en la idiosincrasia mexicana. Podríamos hacer pruebas, podríamos hacer algunos ajustes aplicándolo a personas de otro lugar y comparar estadísticamente si corresponden los mismos ítems o si habría que modificar un poco alguno o alguna cosa así. Porque sí, básicamente, pues esta está hecha en México. Entonces, no podría yo asegurar que no hubiera un sesgo cultural. Gracias a la doctora Inés. Gracias por esa pregunta tan valiosa. Activaste tu micrófono, María Soledad. Adelante, ¿quisieras comentar algo? Primero dar gracias porque creo que tal vez todas las personas, o en mi caso, siempre somos criaturas que estamos en relación y que siento curiosidad al ver todas esas preguntas porque es una manera de uno irse evaluando la verdad o la mentira que hay en uno. Y yo creo que ahí es donde da la validez si soy aceptada, si soy congruente o si soy empática. Pienso que como entendí ahí que decía la empatía, o puede uno llegar también a aprovecharse de esos valores, de esa realidad para, si la empatía es como ponerse uno en el lugar del otro y es percibir lo que el otro puede sentir con lo que yo hago, puede uno aprovecharse también, de hecho eso se ve, el aprovechamiento de otro cuando se llega a conocer, no para ser empático positivamente, sino, yo no sé si se puede utilizar empatía negativamente. No estoy segura Llego de al cómo. conocimiento del otro para más bien sacar provecho de la persona, del otro. Bueno, yo diría que se puede hacer, definitivamente hay gente que se aprovecha del otro. No sé si lo llamaría yo empatía, porque Sí, empatía es entender lo que el otro siente y sentir lo que el otro siente.
y entonces uno no le haría daño al otro si de veras siente lo que él siente. Entonces, en ese sentido, no sé si se pudiera hacer empático negativamente, no sé cómo lo podríamos, no estoy muy segura de cómo lo podríamos nombrar, no sé, César, ¿tú cómo lo? Sí, en alguna entrevista con el doctor Anatolio Freiberg, psicoterapeuta en terapia familiar sistémica, le preguntaba sobre la empatía y me decía que mucho tenía que ver con la intencionalidad de la persona. Y Ujú, esto me parece que si hay una buena intención, se vive la empatía como es. Si no hay una buena intención, entonces atrás hay una manipulación, hay un chantaje, hay algo que se quiere más allá de poder escuchar o comprender a la persona. Pongo al servicio esta reflexión. Gracias por esta valiosa pregunta, María Soledad. Y me quedan 3 preguntas, si me permiten también. Alejandra Guzmán tiene una pregunta de cómo imaginas la aplicación del instrumento, mi querida Alejandra, mi querida Inés. Bueno, lo hemos aplicado de manera personal, así tal cual, lápiz y papel, y repartiéndole a la gente sus cuestionarios y luego calificándolo a mano, pero sé que hay quien ya lo ha hecho en Google Forms y lo ha calificado en Google Forms. Entonces, bueno, Bueno, pues es otra manera de hacerlo. En general, yo diría que es de aplicación individual, no es, no sería algo como de aplicación colectiva, tal vez pudiera hacerse en algún grupo, así aplicar colectivamente, pero en general, pues es un instrumento más bien de lápiz y papel y de aplicación individual. Este, pero podría adaptarse. claro, porque si se hace en un Forms, te da estadísticas del grupo. Sí, Entonces podría ver qué tan por aceptantes ejemplo. son las 10 personas que lo evaluaron, qué tan congruentes y qué tan honestos Ujú. fueron con esta respuesta. Muy, muy, muy bien. Qué valiosa pregunta, Alejandra Guzmán. Muchas gracias. Me voy con otra, que ya están sumando las preguntas, lo cual agradecemos. Te pregunta Elsa del Carmen. Hola Inés, ¿la aplicación cómo y en dónde se puede conocer y aprender la misma en el caso de ser lo que necesito? Bueno, en este caso, pues yo los invitaría a que consultaran la revista y descargaran el artículo. Estoy en proceso de ver si saco como un manualito que pudiera ser más accesible de como para tener ya el manual específico de la prueba, pero bueno, todavía estamos en proyecto, para que fuera exclusivamente de la prueba, pero de momento, bueno, pues se puede descargar tal cual de la revista, de la página de la revista. O también les decía, si alguien lo quiere, pues también puede mandarme un correo y yo se los mando, el instrumento. Muy bien, muy Eh, valioso y la generosidad de mi querida Inés. Ahorita a las personas que están en Zoom y en redes sociales les compartimos el link para que vayan directo y descarguen este valioso artículo en una revista indexada. Y al mismo tiempo les vamos a compartir el correo electrónico de la doctora Inés por si quisieran tener contacto con ella directa, invitarla. Déjenme decirle que a la doctora Graciela Galindo ya la invitaron a dar clases a nivel de maestría en desarrollo humano y eso lo valoramos. Mucho se impulsó también desde la entrevista cuando la escucharon, ya le traían la mira y le la invitaron. Así que tengan contacto directo con la doctora Inés. Ella actualmente valoramos y agradecemos esta posibilidad, mi querida doctora. Laura Vázquez te pregunta, Inés, ¿cuál fue el gran reto en la adaptación de la escala? Y si nos puedes contar un poquito del proceso de definición de la puntuación y ponderación en cada reactivo, que nos platicabas ya hace un momento sí, sí. algo de esto. Bueno, el mayor reto. Tal vez el mayor reto era encontrar suficiente gente que estuviera dispuesta a contestarla, aun cuando era larga, la de 84 preguntas, como para ir viendo cuáles sí servían y cuáles no servían y cómo las agregábamos o cómo las evaluábamos cada reactivo. Eso fue un reto, por ejemplo, sí encontrar gente dispuesta a contestarla para poder hacer los análisis estadísticos. Y y pues la otra parte, yo de ahí sí quiero agradecer a varias gentes de ahí de la Facultad de Psicología, entre otras, bueno, un buen amigo mío César y, y Joana y otros que me enseñaron a hacer la parte estadística, que me ayudaron de mira, eso se hace así, y mira, lo corremos así, y en el SPSS se corre de esta manera y se ponen así los datos.
para poder sacar esa parte, ¿no? Porque pues uno no es todólogo y la estadística no es así como que mi fuerte. Entonces, hacer esos análisis, que no es difícil si sabes hacerlo, pero se necesita saber hacerlo, yo creo que también fue importante para poder hacer bien la validación de la escala. Diría que esos serían los más grandes retos, ¿no? Muchas gracias, mi querida Inés, porque también valoro tu sencillez, tu humildad con la que lo compartes, porque tú eres la líder de esta investigación, no obstante, atrás de ti o al lado tuyo, en esta co-creación del instrumento, has invitado a estadistas, invitaste a docentes, a terapeutas, a personas con trayectoria, investigación, y que han hecho este aporte en un solo artículo y que lo has ido mejorando y que se puede ir adaptando tanto a nivel Latinoamérica como lo platicamos con María Soledad. También te pregunta Edith García, podría ser aprovechar la empatía para poder manipular al otro después? Ok, a lo mejor eso es más un aporte. Sí, yo creo que la empatía a veces la podemos utilizar para manipular, para obtener cosas a cambio. Y quizá esa sutileza, me voy a un extremo de un psicópata, que es una persona que cae bien, es amable, es atento, logra entenderte y al final manipularte, al final controlarte. Mi querida Pilar Ramírez, a quien agradezco que también esté aquí del INI, del INTI. Evaluar las actitudes básicas no es fácil y adaptarlo en una escala Likert es una gran labor. Muchas gracias por esto, Inés. El anexo de la escala, como lo presentaste, está en la revista que te publicó. ¿Cómo podemos adquirirlo? Ok, volvemos, mi querido Rod, vamos a compartir nuevamente para saber dónde lo puede descargar de forma concreta. Y Elsa del Carmen, para ir al cierre de esta valiosa entrevista, ¿podría ser una actitud de empatía lo contrario? Aquí me ayudas, mi querida Elsa, una actitud de empatía o lo contrario de empatía. ¿Podría ser esto así, mi querida Inés? O me voy Puedes, con... Ajá, dime, por favor. puedes tener una actitud contraria a la empatía, sí. Puedes tener una actitud de cero empatía cuando no encuentras al otro, cuando no lo entiendes, o cuando te pones lo que tú piensas o lo que tú sientes y crees que es lo que piensa y siente el otro, eso podría ser una actitud contraria a la empatía. Cuando le cargas al otro tus sentimientos, en vez de entenderlos de él, le cargas los tuyos, podría ser lo contrario. Ujú. Ok. Marta Salazar, gracias Inés. Me interesaría mucho saber cómo se puede tener acceso a esta escala. Nuevamente ahorita la vamos a compartir. Por ahora pienso en los facilitadores de grupo de crecimiento. Después contacto o nos contactamos. Lo voy a lo voy a proponer a la coordinación. Aquí hay un efecto. Gracias Marta por llevar a la doctora y a su propuesta de escala a tu espacio de coordinación. No conocía este instrumento, muy bien. Y gracias Elsa, con mucho gusto vamos a compartir nuevamente ahorita en el chat de Zoom y en redes sociales, en la liga para ir a la página de la revista indexada, que ahí la pueden descargar, es gratuita y al mismo tiempo compartimos nuevamente los datos del nombre y el correo electrónico de la doctora para entrar en contacto directo con ella. Y nos vamos con este espacio. Mi querida Inés, me gustaría valorar mucho tu persona, tu experiencia, tu sencillez con la que acabas de compartir y regálanos una conclusión de esta escala y una invitación para poder ser más empáticos, más congruentes y más aceptantes y de forma sincera. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación y por este espacio para compartir. Yo creo que es muy importante que desarrollemos estas actitudes y que provo- procuremos tener relaciones más promotoras de crecimiento con las demás personas. Y bueno, también la parte de desarrollar más instrumentos para evaluarnos, para vernos, para conocernos más, para poder hacer investigación en esta área, yo creo que es algo que también es muy necesario y de repente como que nos cuesta más trabajo entrarle por ahí, pero también es importante y es necesario. Entonces, eso sería mi conclusión. Muchas gracias a la doctora Inés Gómez del Campo, una co-creadora de la escala en este gran tema que hemos tenido el día de hoy, una experiencia muy importante y significativa
a lo largo de los años, de la trayectoria, en este tema sasazo, desarrollo y validación de una escala para evaluar empatía, aceptación y congruencia. Y me permite invitar a mi querido Rodrigo, si puedes activar tu pantalla para que podamos... Aquí está, mi querido Rodrigo Narváez. Le quiero brindar un aplauso virtual a mi querido Rodrigo, porque lo conocimos hace un par de años, 3 años. Ahora ya es maestro. Déjenme decirles concretamente en qué. Él es maestro ya por la Universidad Iberoamericana y es el maestro Rodrigo Narváez en investigación y desarrollo de la educación de la Ibero Ciudad de México y lo acaban de becar para el doctorado. Mi querido Rodrigo, muchas felicidades por este gran espacio. Pues nos vamos, muchas gracias y quien quiera activar su micrófono para despedirse de la doctora Inés, adelante, lo podemos hacer y dejamos de transmitir en nuestras redes sociales de Humanizarte, Ser, Colaborar, Trascender.